Vamos a hablar un poquito de lo que es trauma. Y antes de hablar de lo que es trauma de tórax, primero, si todos saben más o menos cómo manejar un paciente politraumatizado. No sé si todos saben, no saben. El ABC. El famoso ABC. ¿Qué es el famoso ABC? El manejo inicial del paciente politraumatizado. ¿Qué quiere decir? De que si yo les digo un paciente que ingresa a la guardia con una herida de arma de fuego a nivel abdominal, lo van a manejar de igual forma. ¿Vos parada por algo especial? Bueno, estoy escuchando, digo. Un paciente que ingresa a la guardia por una herida penetrante en la cavidad de tórax se maneja de la misma forma. Un herido de bala a nivel maxilofacial se maneja de la misma forma. Todos los pacientes que ingresan con un trauma maxilofacial de cuello, de tórax, de abdomen o de pelvis se manejan de la misma forma. ¿Cuál es esa forma? La evaluación primaria, que es el manejo de la vía aérea, el control de la columna cervical, el B, controlar la ventilación, el C, ver la circulación, el D, lo neurológico, el E, la exposición corporal total con control de la hipotermia, y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y no se encuentren patologías que son potencialmente mortales para el paciente, pasa a la evaluación secundaria, que es una evaluación mucho más larga y precisa y detallada. ¿Hasta íbamos todos? Sí. Bueno. Si me ingresa un paciente con una herida penetrante por una herida de arma de fuego en área torácica, pongamos en el área cardíaca, proyectil, pumba, me viene a la guardia y me ingresa. ¿Qué es lo primero que hacemos? A, que es el A, vemos si la vía aérea está permeable o no está permeable. Si la vía está permeable, listo, le ponemos una mascarita de oxígeno con reservorio para que ventile y pasamos al cuello o al B. Si la permeabilidad no está permeable, ¿qué quiere decir? No le ingresa aire, hay que asegurar la vía aérea. Antes de llegar al tórax, hay que asegurar la vía aérea. Se va a morir porque no tengo la vía aérea segura, no por la herida penetrante en el área cardíaca. ¿Por qué? Porque no está respirando. Primero, aseguro la vía aérea. ¿Cómo la aseguro? Con distintos dispositivos. Van a ver que hay dispositivos que son vía aérea definitiva y vía aérea no definitiva. La vía aérea definitiva y los dispositivos para asegurar la vía aérea, ¿saben cuáles son? Muy bien. Hay 4 formas o 4 ejemplos de vía aérea definitiva, que es todo el tubo que está en la tráquea. ¿Cómo llega un tubo a la tráquea? Por la boca, orotraqueal, por la nariz, nasotraqueal, una traqueostomía en forma directa o una cricoquirúrgica, no punción cricoquirúrgica, poner un tubo a nivel de la membrana del cricotiroidea. ¿Hasta ahí vamos todos? Perfecto. Eso es asegurar la vía aérea. Puede ser que la vía aérea esté permeable, pero que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está inconsciente, tengo que asegurar la vía aérea. ¿Qué es eso? Intubarlo para que lo entiendan. Puede ser de que esté consciente con un traumatismo maxilofacial, lo primero que hago es asegurar la vía aérea. Van a ver que la vía aérea se asegura cuando existe un Glasgow menor o igual a 8, cuando el paciente está inconsciente, cuando tengo traumatismo maxilofacial, cuando el paciente, les dije, está inconsciente, y otro ejemplo de asegurar la vía aérea es cuando tengo quemadura de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Cuando viene por un incendio, tiene los pelos quemaditos, esputo carbonáceo y tengo signos indirectos de quemadura de la vía aérea, hay que asegurar la vía aérea. ¿Hasta ahí vamos? Entonces volvamos al ejemplo. Un proyectil en el área cardíaca. Primero, la vía aérea. ¿Está permeable? No está permeable. ¿Está permeable? Listo. Paso al B. Antes del B, que es el tórax, está el cuello. En el cuello voy a tener datos muy importantes de patologías que me puedan matar al paciente en forma rápida, que van a ser el neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco. ¿Qué le miro del cuello? Las yugulares y la tráquea. Si tengo ingurgitación yugular, puedo tener un paciente que tenga un taponamiento cardíaco, un paciente que tenga un neumotórax hipertensivo. Si tengo desviación de la tráquea, es uno de los signos de un neumotórax hipertensivo. O sea, ver el cuello es muy importante. ¿Para qué le tengo que ver el cuello? Para ver la tráquea y para ver las yugulares. Paso al B, es el objetivo de la clase. Ver cuáles son las patologías que me van a matar rápidamente al paciente. Las patologías rápidamente mortales de la cavidad torácica.
el doctor Willy Verde Soto es el que le va a dar manejo inicial o manejo del espacio pleural la semana que viene. ¿Está bien? ¿O no? Sí. Sí. Ahí está. Entonces, hay 5 patologías que son rápidamente mortales. Una, la del ejemplo. Dijimos una herida penetrante en área cardíaca. Veamos y desarrollemos el taponamiento cardíaco. ¿Está bien? ¿Qué es el taponamiento cardíaco? En trauma es una de las 5 patologías que son rápidamente mortales. ¿Cómo lo diagnostico? Por la clínica. El paciente va a estar con aumento de la presión venosa, ingurgitación yugular, descenso de la presión arterial, va a estar hipotenso y cuando oculte los ruidos cardíacos van a estar apagados. Ese es el diagnóstico clínico y es la famosa tríada de Beck. Si no lo diagnostico con la clínica, porque no le medí la presión, porque no le vi las yugulares, etc., la ultrasonografía. Cuando ustedes van al C, en el C van a tener la utilización de la ultrasonografía, van a ver que el FAS, que es la evaluación de líquido a nivel de la cavidad abdominal, también lo que hace es rastrear líquido en el saco pericárdico. ¿Está bien? En el C ustedes buscan líquido en el hepatorrenal, esplenorenal, en el Douglas y en el pericardio. Si ustedes ven que tiene líquido en el pericardio, que tiene una herida penetrante en un área cardíaca, eso es un taponamiento cardíaco hasta que se demuestre lo contrario, o va a terminar como tal. ¿Qué es lo primero que hacemos en esta situación? Porque el paciente se me va a morir. Una pericardiocentesis. La pericardiocentesis se hace bajo guía ultrasonográfica. Antiguamente se hacía bajo monitoreo cardiológico, se ponían electrodos, se veía cuál era la curva y si el paciente incurría en una arritmia, uno presumía de que el avocat que estaba ingresando o estaba clavando estaba tocando el miocardio. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Entonces, primero la pericardiocentesis, lo primero. ¿Qué me hace? Descomprimir el saco pericárdico y el tratamiento definitivo, ¿cuál va a ser? La toracotomía de reanimación. Lo voy a tener que abrir para ver qué es lo que está sangrando. La pericardiocentesis se hace con un avocat, una agujita. ¿Todos saben lo que es un avocat? No. Willy, ¿vos lo mandaste a Armando a hacer algo? Se fue, dijo que tiene que hacer un trámite que... Ahora esperamos. Pidió permiso. Para que veo si ya se Tiene que ir a hacer no sé qué cosa. Está bien, también veo si ya salió del hospital. Armando, ¿ya te fuiste del hospital? Dale, ¿me haces un favor enorme? Me subí la bolsita del 5.º piso, ¿viste? La de los materiales. La de la aguja, y después ya te liberas. Dale, gracias. Dale. Ahora les voy a traer ahora les van a subir los elementos con el que se realiza la pericardiocentesis para que lo vean. El avocat se clava en el apófisis subsifoide, en el reborde izquierdo, a 45 grados de la piel, con dirección a la mamila, punzan, van aspirando. Sacan líquido del saco pericárdico. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Como dijo la doctora, el tratamiento definitivo hace la toracotomía de reanimación. La toracotomía de reanimación, ¿saben la diferencia entre toracotomía y videotoracoscopía? No. Nosotros abordamos al tórax por 2 incisiones. La clásico convencional, entre costilla y costilla, hacemos una incisión, separamos con un separador de finoquito y yo con mis ojos veo los pulmones. Eso es una toracotomía. Una videotoracoscopía es con una incisión muy chiquitita, para que me entre el dedo, ¿está bien? Se hace una incisión muy chiquitita, se mete una camarita y yo veo el pulmón por un televisor. En abdomen eso se llama laparoscopía. Y eso lo saben. Sí. Y en abdomen, ¿cómo se llama una incisión abdominal? Laparotomía. En abdomen es lo mismo, en tórax es lo mismo. Toracotomía es la convencional, la mínimamente invasivo es videotoracoscopía. ¿Está bien? Es un concepto muy general. Las toracotomías, hay distintos tipos de toracotomía, de abrir la costilla, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una toracotomía anterior, acá, puedo tener una toracotomía posterior, para atrás, puedo tener una esternotomía, abriendo el esternón, puedo tener una taba por debajo de la axila, hacer una incisión hacia abajo, una toracotomía axilar vertical ampliada, puedo tener una clamshell, una toracotomía bilateral de lado a lado.
Hay distintos tipos de toracotomía. ¿Cuál es la que se utiliza en trauma? Yo al paciente lo voy a tener en decúbito dorsal, acostadito, necesito meter la mano y va a ser anterolateral, acá. En este caso, por la herida cardíaca, acá. Es una toracotomía anterolateral en el cuarto o quinto espacio intercostal, donde yo hago una incisión para que me entre la mano con el bisturí, separo con un separador de fino quieto, meto la mano y detengo el sangrado, en este caso a nivel del saco pericárdico. ¿Está bien? Hay algo que está sangrando, el ventrículo, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, la aurícula. Algo está sangrando por el cual el paciente se me va a terminar muriendo. Entonces, lo primero que hice fue la pericardiocentesis, para que por lo menos el corazón, de estar detenido, empiece a latir. Pero cuando empieza a latir, va a empezar a seguir saliendo sangre. Debo abrir. ¿Llegamos hasta ahí? Perfecto. La segunda patología rápidamente mortal es el neumotórax hipertensivo. Voy a tener como concepto más presión que la atmósfera misma. Es tanta la presión que voy a tener en el espacio pleural que me va a comprimir o que me va a haber una repercusión cardiorrespiratoria. ¿Hasta ahí vamos todos? Yo tengo que no voy a tener ruidos ventilatorios, voy a tener timpanismo, ¿está bien? No oculto ruido, 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 no oculto ruido. Tengo 10 millones de cuestiones por el cual yo con la clínica sospecho que el paciente está con un neumotórax hipertensivo. ¿Y cuál es la definición de neumotórax hipertensivo? El paciente va a estar chocado, va a estar taquicárdico, sudoroso, taquipneico, sin ruidos ventilatorios, tráquea desviada, ingurgitación yugular. El paciente se me está muriendo. Lo primero que hago es colocar un AUCAT para descomprimir el espacio pleural en el segundo espacio hemiclavicular o cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Eso lo leen de cualquier libro. ¿Cuál es el objetivo de punzar con la aguja? Que justamente como en el espacio pleural tengo más presión que en la atmósfera, el aire sale. Con una aguja, sale. Entonces el tratamiento definitivo después va a ser poner un tubo de tórax, porque yo transformé el neumotórax hipertensivo en normotensivo. Cuando tengan la clase con el doctor Bardesoto, les va a explicar todo cuál es la presión del hemitórax, que ya les digo que es negativa, cómo se pone un tubo, por qué se pone un cuarto o quinto espacio intercostal, cómo se conecta el tubo, qué es oscilación, qué es burujeo, todo eso lo van a ver con el doctor Bardesoto. ¿Está bien? Ustedes lo que tienen que saber en la clase de hoy es que tienen que saber que el neumotórax hipertensivo, cómo lo diagnostican, que el diagnóstico es clínico, nunca imagenológico, siempre clínico, que el tratamiento inicial es el AUCAT para descomprimir, transformarlo de hipertensivo a normotensivo, y que una vez que lo transforme en normotensivo, el próximo paso es poner un tubo. ¿Listo? Tercer patología, el neumotórax abierto. El neumotórax abierto, lo que yo voy a tener es un orificio en la cavidad torácica, voy a tener una apertura de la cavidad torácica y lo que voy a empezar a ver es que aire va a empezar a entrar. Entonces va a ser tanto el aire que va a empezar a entrar por el orificio de la cavidad torácica que se va a terminar transformando en un neumotórax hipertensivo. Y para tratar de que el neumotórax abierto no se transforme en un hipertensivo, el primer paso de tratamiento es poner un fin, algo, tapar ese orificio y sellarlo por 3 de su borde. 1, 2, 3, nunca por 4. Porque si yo lo sello por 4 y la herida fue por una herida penetrante y lesionó el pulmón, el aire va a empezar a aumentar en el espacio pleural y también se va a terminar transformando en hipertensivo. Entonces con ese parche lo que logro es que se forme una válvula. Por eso lo sello por 3 de su lado y no por 4. Esa válvula lo que me permite es que cuando yo inspire, meta aire, salga el aire que esté en el espacio pleural por acá. Y cuando expire, se colapse. ¿Está bien? El concepto es que nunca por 4 de sus lados y siempre por 3 de sus lados. ¿Listo? El tratamiento definitivo después va a ser poner un tubo. ¿Listo? Fíjense cómo el neumotórax hipertensivo y el neumotórax abierto resuelven una patología que es potencialmente mortal. ¿Por qué les digo esto? Porque son procedimientos menores. Y en la introducción del tema ustedes van a ver que el traumatismo de tórax es el que más mortalidad causa. La mortalidad llega hasta un 30-40%, causa muchísima mortalidad en el paciente politraumatizado. Sí, gracias.
causa muchísima mortalidad en el paciente politraumatizado, y van a ver que como una de las conclusiones es que toda esa mortalidad que se genera en el paciente politraumatizado se disminuye con procedimientos menores. Fíjense que el neumotor abierto poniendo un parche y poniendo un tubo lo solucioné, el neumotor hipertensivo poniendo un Avocat y después poniendo un tubo lo solucioné, el taponamiento con la pericardiocentesis lo solucioné temporariamente. Ahí sí necesité un procedimiento de más complejidad como una toracotomía. ¿Listo? Cuarta patología, hemotórax masivo. El hemotórax masivo es la presencia de sangre en el espacio pleural, producto de un traumatismo que puede ser abierto cerrado, pero de más de 1500 mililitros de sangre. Cuando yo le pongo un tubo a un paciente que está chocado, no tengo ruidos, pero en vez de timpanismo tengo matidez al examen físico, le pido una placa y veo todo velado, eso es un hemotórax, hasta que se demuestre lo contrario. Yo voy a decir de que ese es un hemotórax masivo cuando le puse el tubo y me vino más de 1500 mililitros. Si yo le pongo un tubo y me viene más de 1500 mililitros, ¿qué voy a tener? Algo que está sangrando en forma activa. Es indicación de toracotomía de reanimación. Tengo que abrir de igual forma que abrí para el taponamiento cardíaco para resolver el sangrado. ¿Hasta ahí vamos todos? Bien. Hay otra definición de que habla que el hemotórax masivo también es que si yo le pongo un tubo, la presencia de 300 a 400 mililitros en 4 horas consecutivas. También va a terminar en una toracotomía, pero ese paciente no va a terminar en una toracotomía ya de urgencia, de emergencia, en la sala de showroom, todos a las corridas. Va a terminar una toracotomía de urgencia. ¿Listo? También va a terminar una toracotomía. La diferencia es que si yo le puse el tubo y me vino 1500, esa toracotomía es de emergencia. Si viene 300, a las 2 horas viene otros 300, a las 3 horas viene 300, digo, este paciente hay que hacer una toracotomía, pero esa toracotomía es de urgencia. ¿Listo? La quinta patología es la lesión del árbol tráqueo-bronquial, no el tórax inestable con contusión pulmonar. Eso pasó a la evaluación secundaria. La laceración del árbol tráqueo-bronquial, tengo que asegurar la vía aérea. ¿Qué es eso? Un paciente que te viene a la guardia y que te dice, mi señora me quiso matar, agarró un cuchillo, trácala. ¿Qué es esto? Una especie de lo que hizo degollar, no sé. Entonces, ¿qué va a tener? La tráquea abierta. Eso es una lesión del árbol tráqueo-bronquial. Tener la tráquea abierta. ¿Cómo lo salvo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Poniendo un tubito a través de ese orificio de la tráquea, por ejemplo. Si tengo una lesión del bronquio, bueno, direcciono el tubo para el lado contrario, cuando le un tubo para el lado contrario al bronquio lesionado. Tengo que asegurar la vía aérea en la lesión traqueobronquial. Todo lo que les dije ahora es teoría y se los quiero explicar un poco con la práctica, con esto, así lo entienden, razonan un poco. Bueno, miren, esto es el famoso tubo. Cuando le dije tubo, es esto. Esto es lo que van a ver con el doctor Barzotto. ¿Les querés seguir explicando un poquito de esto? Ah, sí, te ahorras para la próxima. A la próxima, como quieras. Yo para que ganes tiempo. No. Bueno. Bueno, este es el famoso tubo. Cuando yo le digo que se pone un tubo, es esto. Tiene dos elementos. Esto, que es la tubuladura, y esto, que es el frasco de agua. ¿Está bien? ¿Listo? Este tubo tiene una particularidad, que tiene un extremo que está cerrado, no tiene fenestras alrededor. Fíjense que acá el tubo tiene fenestra. ¿Lo ven? Tiene 5 orificios. ¿Lo ven todos? Sí. A diferencia de este. Este va a ser el que va a conectarse al frasco o lo que es el frasco bitubulado o la trampa de agua. Y este que tiene múltiples fenestras es el que va a ir al espacio pleural. ¿Está bien? Porque el tubo de tórax se coloca en el cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio axilar. ¿Se les ocurre? ¿Por qué no se pone acá? Yo le puedo poner el tubo acá. Yo le puedo poner el tubo acá. Yo le puedo poner el tubo donde yo quiera. ¿Por qué se elige el cuarto, quinto espacio intercostal? Por los planos musculares que tenés que pasar. Muy bien. Por los planos musculares que tenés que atravesar.
Si yo lo pongo de la línea axilar anterior para adelante, ¿qué tengo acá? Pectoral, tejido mamario, pectoral mayor, pectoral menor, tejido mamario. Va a sangrar si yo intento poner un tubo por acá. Si le pongo un tubo por detrás de la línea axilar posterior, me va a sangrar, porque ¿qué tengo? El dorsal, tengo un montón de planos musculares, el trapecio. Si yo lo pongo entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, lo único que tengo es el serrato. De hecho, si ustedes se quieren palpar la costilla, la forma más fácil de palparse la costilla es tocarse debajo de la axila. Ahí se palpan muy bien la costilla. Intenten palparse la costilla acá adelante, les va a ser más difícil, e intenten palparse la costilla atrás, les va a ser más difícil. ¿Dónde palpan mejor la costilla? Acá. ¿Está bien? Por eso es que se elige cuarto, quinto espacio intercostal, línea media axilar. Acá. Hacen un orificio, como les va a explicar el doctor Verdesoto, hacen un orificio de 1 centímetro, con una tijerita divulsionan, ingresan al espacio pleural, ingresan esta tubuladura y esto lo van a conectar a la trampa de agua. Tiene 2 orificios. Para que sea una válvula unidireccional lo tienen que conectar al que va bajo agua. Fíjense cómo baja y este que va bajo agua. Y este que no va bajo agua es el que va al aire ambiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué funciona esta trampa de agua? Para que si yo lo coloco y venga líquido por acá, por acá, por acá, por acá, ingrese, se llene el frasquito, pero que esté conectado a la atmósfera hace que esto no vuelva hacia el espacio pleural. Con el aire pasa lo mismo. Yo lo coloco, viene la burbujita de aire por acá, por acá, por acá, por acá, baja por la tubuladura y esto empieza a burbujear. Se hace como agua hervida, burbujea. Cuando se rompe la burbuja, el aire sale por acá. ¿Listo? Por eso es que en el COVID, como el pulmón era un sitio muy importante de aerosolización del virus, se empezó a poner válvulas. O sea, ustedes van a ver muchas fotos que está esta conexión más una valvulita acá. Para que esa válvula o filtro, para que cuando el aire se exteriorice, el filtro contenga en teoría el virus. ¿Está bien? Bueno, esto es el frasco bitubulado y esta es la tubuladura. Esto se modernizó. Hoy por hoy existen esto, si querés tomar, pasalo. Hoy existe esto, que es mínimamente invasivo, que se hace un orificio de 1 centímetro, no se ingresa con tijera de divulsión a plano, sino que esto consta de 2 elementos, esto que es sumamente rígido, cortante y punzante, y esto que es la tubuladura. Entonces lo que se hace es, se tiene de esta forma, se elige el sitio, se punza esta costilla a costilla. Acuérdense que el paquete vascular nervioso transcurre por el borde inferior de la costilla superior, se apoyan sobre la costilla inferior, divulsionan, trácata. Cuando pasaron la pleura, la direccionan y retiran. Y esto es lo que van a conectar a otra tubuladura que va al frasquito. ¿Está bien? Es lo mismo. Esto vendría a ser eso, nada más que eso se coloca con una tijera divulsionando y esto es un punzón. Nada más. Bueno, esto es el famoso tubo. Este es el sistema que se elige. Esto es el famoso AVOCAT. Dijimos que el neumotórax hipertensivo lo primero que hacemos es poner un AVOCAT. Un AVOCAT es esto, es una aguja. Literalmente esto es por donde se pone la vía periférica, son AVOCAT finitos que se pone en la vía periférica y hay AVOCAT más gruesos y más cortitos. Hay diferentes tipos de AVOCAT. El AVOCAT consta de una aguja, ¿está bien? Y consta de un teflón. Cuando le ponen el AVOCAT en la vía periférica, punzan, aspiran, retiran y lo que me queda es el teflón en la vena, ¿está bien? Este mismo sistema es el que se utiliza para descomprimir un neumotórax hipertensivo. Ustedes van a tener un paciente con, bueno, justo no es de este, pero bueno, se los quiero mostrar.
tienen un paciente con un neumotórax hipertensivo, lo que hacen es colocar una boca en el segundo espacio intercostal, lo colocan, retiran y te queda el teflón. Cuando el pulmón va insuflando, hace que no me lo lesione y el aire sale por acá. ¿Cómo se realiza una pericardiocentesis? Con un Avocat, una llave de 3 vías, que es esto, que es una llave giratoria, y una jeringa. Entonces, con esto ustedes punzan a nivel de la apófisis sulfoidea a 45 grados con dirección a la mamila, punzan y cuando viene sangre, giran la llave de 3 vías y descartan sangre a una bolsa colectora, puede ser. ¿Está bien? Pero esto es el famoso Avocat, esto es la famosa llave de 3 vías y esto es la jeringa. Ustedes van a ver mucho, que no me voy a meter en la clase del doctor Verde Soto, pero que los derrames pleurales se punzan y se toma muestra. ¿Cómo se realiza? Con este sistema. Siempre usamos aguja, jeringa, bolsa colectora o tubo. Van a ver en la clase de derrame pleural, que no tiene nada que ver con trauma del día de hoy, que el doctor Verde Soto les va a decir que todo derrame pleural primero se punza para ver si es exudado o trasudado, para mandar a analizar el líquido, para ver citología, físico-químico, cultivo. ¿Cómo realizan eso? Con este sistema. Punzan al paciente en el lugar más declive, a nivel dorsal, lo punzan, aspiran, cuando viene líquido, giran la llave de 3 vías, el líquido empieza a hacer este sistema y empiezan a hacer la toracocentesis evacuadora, empiezan a sacar mucho líquido. Desconectan, tacatá, primer frasquito para físico-químico, para ver si lo que puncé es trasudado o exudado. Giro esto, aspiro, sigue drenando. Segundo frasquito, cultivo, para ver si es infectológico, qué gérmenes me van a crecer. Aspiro, 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 cierro. Tercer frasquito para anatomía patológica, para ver si el derrame es neoplásico, ver citología. Y evacúo. Esto no es trauma, pero ya que lo tengo, quería que lo vean. Y evacúo en esta bolsita colectora. ¿Hasta acá entendieron todos? Bueno, pocas cosas nos quedan. Ver, además de lo que yo les dije, qué otras indicaciones de toracotomía de reanimación hay. Cuando yo un paciente que me ingresa por un trauma torácico, lo tengo que abrir. 1, taponamiento cardíaco, dijimos. ¿Cuándo el taponamiento cardíaco? Cuando tengo una herida penetrante. 2, hemotórax masivo. 3, masaje cardíaco abierto. ¿Qué quiere decir masaje cardíaco abierto? Se dice que en trauma, todo paro cardíaco presenciado con un traumatismo de tórax, y más si es penetrante, yo lo debo abrir para masajear con la mano. Ejemplo, viene un paciente politraumatizado con un traumatismo de tórax penetrante en la vía pública, me viene a la guardia y le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Las enfermeras lo conectan, monitoreo, te dicen, mirá que está hipotenso, mirá que está taquicárdico, y a los 5 minutos la enfermera te dice, doctor, venga que se paró. Si ese paciente se paró, ingresó vivo, no tenés que reanimar así. Tenés que abrirlo y con la mano masajear el corazón. Todo paro cardíaco presenciado, yo lo presencio en trauma, es indicación de toracotomía de reanimación para un masaje cardíaco abierto. ¿Listo? ¿Alguna duda? Yo no entendí por qué. ¿Por qué? Porque no se reanima de forma cerrada, porque lo más probable es que vos lo tengas que reanimar de forma abierta, y lo más probable es que al ser penetrante vos además puedas llegar a algún tipo de sangrado. Es como que justificar las dos cosas, ¿está bien? Y la tercera indicación es el clampeo de la aorta torácica. ¿Para qué voy a clampear la aorta torácica? Porque por ahí yo necesito que la sangre me vaya al corazón y al cerebro y no vaya hacia el abdomen. ¿En qué situaciones se puede dar? Un ejemplo, un traumatismo tóraco-abdominal, me ingresa a la guardia, tiene líquido en la cavidad abdominal, está con defensa y con reacción peritoneal, le hago una laparotomía sifopubiana, lo abro, tiene estallido de vaso y estallido esplénico, no puedo detener el sangrado y el anestesista te dice, Cristian, el paciente se está muriendo. Yo no puedo detener el sangrado abdominal porque tengo un estallido de vaso, un estallido esplénico, un estallido de hígado. No puedo detener el sangrado. Entonces la única manera de detener el sangrado a nivel abdominal en un caso así sería ir al tórax, abrir el tórax, clampear la aorta torácica para que el flujo de sangre no ingrese infradiafragmático, el flujo de sangre vaya hacia el corazón y hacia el cerebro, que son los
órganos vitales y yo pueda ver qué hago con el vaso y el hígado. Ese es un ejemplo por el cual yo podría hacer el clampeo de la aorta torácica. ¿Activamos todos? Consulta, ¿cuánto tiempo se puede dejar? 20 minutos, más o menos. Vos pensás que la prioridad es salvar la vida, la segunda prioridad es salvar el órgano y la tercera prioridad es salvar los miembros. Vos acá salvás la vida porque estás resguardando el flujo del sistema nervioso central y del corazón. ¿Está bien? Claro, digo, como para que no se tenga un isquemia. No, 20 minutos lo puedes dejar clampeado. Igual puedes hacer clampeos intermitentes también. Cuanto menos lo hagas, mejor. Entonces dijimos que el taponamiento cardíaco, motoras masivo, taponamiento cardíaco, clampeo de la aorta torácica y dijimos masaje cardíaco abierto en todo paro cardíaco presenciado. Perfecto. Bueno, lo último es que en trauma de tórax ustedes deben identificar estas 5 patologías que son rápidamente mortales. Puede ser que no las tenga. Y ahí pasamos a la evaluación secundaria, que van a ver una lista enorme de patologías. Lo que deben saber fundamental es la rápidamente mortal, y dentro de las patologías que no son rápidamente mortales, van a ver con el doctor Guardesoto qué hacemos con un neumotórax simple, qué hacemos con un neumotórax simple, que todas patologías menores que ya pasa a la siguiente clase. Lo último que tengo para decirles es que así como somos sumamente agresivos en realizar una toracotomía de reanimación en un hemotórax masivo, también hay patologías que nosotros podemos ser mínimamente invasivos en trauma de tórax. Pero eso está muy lejos de la evaluación primaria y secundaria. No lo anoten, nadie se los va a preguntar. Cuando nosotros realizamos videotoracoscopía, meter una camarita, y por ejemplo, cuando tiene un neumotórax simple, no es de la evaluación primaria, es de la evaluación secundaria, ustedes le ponen un tubo. Ven que burbujea. Listo, el paciente está estable y burbujea. Al día siguiente lo va a ver el torácico, va a decir, mira, sigue burbujeando. Bueno, si no para de burbujear hay que operarlo. Eso es una videotoracoscopia que no es ni de urgencia ni de emergencia, sino una videotoracoscopia programada. Lo subo a quirófano, le meto una camarita, veo si el pulmón está lacerado, si no está lacerado. Hay indicaciones de videotoracoscopia por eso, pero es cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y normal. ¿Está bien? Son puntos muy particulares, pero sepan que en trauma también se puede usar la videotoracoscopia. Otro ejemplo clásico, una herida penetrante en área cardíaca. Viene alguien, cuchillo, tácata, y se lo sacaron. Vos lo ves al paciente, le preguntás, ¿cómo estás? Perfecto. Le pedís una placa, no tiene nada. Le haces una ultrasonografía, no tiene nada. Le haces una tomografía, no tiene nada. ¿Me quedo tranquilo? No. Le decís al paciente, mirá, vos estás impecable, estás para ir a jugar un partido de fútbol. Por estudios no te veo nada, pero donde tenés la lesión cardíaca es vital. ¿Qué te propongo? Una videotoracoscopía. Le meto una camarita y miro que el saco pericárdico y el corazón esté todo bien. ¿Entienden eso? Hay indicaciones de videotoracoscopía, no las deben saber, pero la cirugía minoinvasiva también se utiliza para trauma. Ustedes lo que deben saber es cuáles son las 5 patologías rápidamente mortales, cómo se tratan esas patologías, deben saber para su vida cómo empezar a tratar a un paciente politraumatizado, que el A es la vía aérea, el B es la ventilación, el C es el abdomen. Si bien no tiene nada que ver con esta clase, en el C es donde ustedes van a utilizar la ultrasonografía, van a buscar sangre en el abdomen. El FAS es la búsqueda de líquido en el hepato renal, espleno-renal, pericárdico y el dubla. En el C le van a poner 2 vías cortas y gruesas a nivel periférico para sacarle sangre. No se le pone vía central en trauma de forma inicial, sino 2 vías cortas y gruesas. Si no le pueden poner las 2 vías cortas y gruesas, ¿cuál es el siguiente paso? Las vías intraóseas, la vía intraósea. Si no tienen una vía intraósea, el tercer paso recién la vía central. En trauma son 2 vías cortas y gruesas. En el C le ponen una sonda nasogástrica para evitar que se aspire. En el C le ponen una sonda urinaria para medir el ritmo diurético, el ritmo urinario, porque obviamente la principal causa de shock en trauma es el shock hipovolémico, los sangrados. Y van a ver que el shock se mide muchas veces por la clínica.
inicialmente, por ver la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado neurológico, la diuresis. Por eso necesitan medir la diuresis. Por eso durante el C ustedes van a buscar sangrados con la ultrasonografía, van a colocarle una sonda nasogástrica, van a poner una sonda vesical, le van a poner las famosas 2 vías cortas y gruesas, le van a poner los electrodos para el monitoreo cardiológico. En el E, ¿qué van a hacer? La evaluación neurológica. Van a ver qué grado tiene, etcétera, etcétera. En el E van a hacer exposición corporal total, lo deben desvestir con prevención de la hipotermia, porque ustedes van a ver que la hipotermia está dentro de la tríada de la muerte, que un paciente con hipotermia, coagulopatía y qué más, ¿saben? Y acidosis tiende a que se dice tríada de la muerte, es algo muy complejo y si va por esa famosa tríada, el pronóstico es muy ominoso. Entonces hay que prevenir la hipotermia. Así como estamos diciendo que hay que desvestirlo, una vez que lo desvestimos, lo examinamos, anterior, dorsal, cuero cabelludo, etcétera, etcétera, lo tapamos, ponemos aire acondicionado a 30, cerramos la ventana, hay que prevenir la hipotermia. ¿Está bien? En resumen, el traumatismo de tórax descarta las 5 patologías rápidamente mortales. El manejo inicial del paciente con traumatismo de tórax es, como dijimos, es dentro de la evaluación del paciente politraumatizado con evaluación primaria. Una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable, pasamos a la evaluación secundaria y así sucesivamente. Sepan las 4 indicaciones de toracotomía de reanimación y sepan de que el traumatismo de tórax es una de las principales causas de muerte en el paciente politraumatizado. Tiene un 30% de mortalidad y sepan que la mayoría de las patologías que son rápidamente mortales en tórax se resuelven con procedimientos menores, como una aguja, un tubo o un parche. Y que indicaciones absolutamente precisas, van a requerir una toracotomía de reanimación. Ahí el doctor Verde Soto me dice que les recuerde que el neumotor hipertensivo, ¿lo diagnostico con placa? No, ya lo sabe, el diagnóstico es clínico. No estuvo atento ahí el doctor, lo dijimos. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. Entonces, en la clasificación, ¿el tórax móvil o inestable? No, eso es viejo. El tórax, la contusión pulmonar con tórax inestable es parte de la evaluación secundaria, no es parte de la evaluación primaria. ¿Está bien? Sería potencialmente letal. Potencialmente, claro, es secundario. A vos lo que te mata no es el tórax inestable, no son las múltiples fracturas costales. ¿A vos qué es lo que te mata? La hipoventilación por contusión pulmonar. ¿Está bien? El tórax inestable lo que tienen son 2 o más fracturas en forma contigua, arco anterior y posterior, pero lo que te mata, compromete la vida, es la contusión pulmonar que está subyacente a esas fracturas costales. Ese paciente va a respirar mal porque va a tener dolor, va a hacer respiraciones rápidas, va a respirar mal porque tiene una contusión pulmonar subyacente. Por eso a esos pacientes es fundamental darle oxígeno para ayudarlo a la ventilación y analgésico para que no le duela tanto, respire un poquito mejor y no tan superficial. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Listo? No. Chicos, si pueden, nosotros hacemos un montón de cosas acá de tórax en el hospital. Tenemos una página de Instagram que es Tórax Durán. Si nos pueden decir Tórax Durán, y ahí ven lo que hacemos. Y le subimos casos y todas esas cosas. Te decía que La